Nos vamos a meter de lleno en nuestro informe central. Vamos a terminar de develar esa incógnita de quién es este venezolano que está viviendo acá en Uruguay, residiendo en nuestro país con su familia desde hace unos meses. Acá tenemos que decir que obviamente hay mucha gente en nuestro país pendiente de esto, pero también en el exterior. De hecho, el Bicho hace un rato dio una entrevista para un canal venezolano en Miami, ¿no? Sí, los venezolanos están impactados con la noticia cuando lo supieron. Yo estuve haciendo una nota con una periodista, Carla Angola, que entrevistamos para nuestro informe y después, al conocer la noticia que teníamos, me pidió para hacer una nota de una cadena de televisión instalada en Miami que se llama EVTV, es una cadena venezolana. Y realmente ellos están muy impactados, incluso mañana van a retransmitir el informe que nosotros vamos a colgar en la web. Y me constan varios medios venezolanos que están pendientes también de este informe, algunos siguiéndolos en vivo también a través de internet. Así que vamos ya mismo con esta investigación, que la verdad que insumió semanas, ¿no? Incluso haciendo guardia, porque teníamos el dato, pero no la certeza de que este venezolano estaba aquí, si era efectivamente quien decían que era, porque todo se sabe. A Uruguay llegaron más de 10.000 inmigrantes venezolanos que huyeron de la crisis humanitaria que vivían en su país. Muchos lo hicieron con una mano atrás y otra adelante. Pero hay un hombre que no tiene ninguna razón aparente para huir, que llegó a nuestro país con mucho dinero y que para muchos su presencia en Uruguay es muy peligrosa. Yo sospecharía que está para cualquier cosa nada bueno, ¿no? Que él esté por ahí en Uruguay es muy peligroso, Feras El Aizamí se radicó en Uruguay a mediados de año junto a su familia y se instaló a vivir en una casa en Carrasco, en la esquina de Cooper y Mones Roses, por la cual pagó el alquiler de todo un año por adelantado a razón de $4.000 por mes, según pudo saber Santo y Seña. El alquiler está a nombre de su mujer, Esperanza Arellano, quien también es titular de esta camioneta en que se trasladan. ¿Pero quién es este venezolano cuya presencia en Uruguay resulta tan inquietante? Feras es hermano de Tarek El Aizamí, ex vicepresidente de Nicolás Maduro y actual ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela y vicepresidente del área económica. Además, Tarek fue gobernador del estado de Aragua y ministro del Interior y Justicia durante la era de Hugo Chávez, entre otros cargos públicos. Es un personaje de los que más poder maneja hoy en el gobierno nacional y tiene el control de varios ministerios con personeros que conocemos desde hace mucho tiempo. En definitiva, Feras El Aizamí es hermano de uno de los hombres más poderosos del régimen venezolano, pero además ambos están acusados de vínculos con el narcotráfico, actividades de lavado de dinero a nivel internacional y relaciones con una de las organizaciones terroristas más poderosas del mundo, el Hezbollah. Las primeras revelaciones sobre los negocios sucios de la familia El Aizamí las hizo en 2010 el mayor narcotraficante venezolano del momento, Walid Macled, cuando cayó detenido en Colombia y fue llevado a Venezuela. En aquel momento, Tarek era ministro de Interior y Justicia y Feras era el nexo para recibir dinero del narco. Yo hacía negocio era con el hermano de él. No directamente con el ministro, pero sí con el hermano de él. Y los favores eran pagados. Walid Macled llegó a decir que tuvo bajo su nómina personal a Feras El Aizamí, con lo cual además se infería que a través de Feras El Aizamí podía llegar directamente a su hermano Tarek El Aizamí. Pasaba dinero, cooperaba con sus causas políticas. Pero los El Aizamí no solo tenían relaciones con narcos, sino que años después, en febrero de 2017, y siendo ya vicepresidente de Venezuela,
Tarek mismo fue acusado de tráfico de cocaína. Tarek El Aissami, un narcotraficante especialmente designado según la ley de designación de capos extranjeros del narcotráfico. Incluso se habla de 1.000 toneladas de cocaína en estas acusaciones. Pero además del tráfico de drogas, los El Aissami se han especializado en lavado de dinero, tanto para grupos de narcotraficantes como para organizaciones terroristas. Joseph Umire, experto en seguridad nacional y antiterrorismo, estudió en detalle el esquema de lavado que los El Aissami tenían estructurado. En forma muy básica, el primer nivel era para lavar dinero dentro de Venezuela usando una red de empresas mayormente en la industria de electrodomésticos. El segundo nivel era para mover ese dinero a nivel internacional usando cuentas bancarias en Panamá y el Caribe, usando también empresas de exportación que hacían varias cantidad de exportación en Medio Oriente, y el tercer nivel era la red que tenían en el propio Medio Oriente, usando otra vez red de empresas de automóviles, red de empresas de joyas, principalmente ubicado en Jordania. Esos tres niveles usaban cuentas bancarias a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos y en Europa. En el año 2011 ya se habían detectado transferencias por más de 21 millones de dólares a cuentas en Suiza en las que figuraba Feras El Aissami. Y yo creo que todavía están utilizando, pero la diferencia es que ahora cuando Tarek subió en poder, particularmente desde 2014 ha subido mucho el nivel de poder en Venezuela, especialmente cuando fue vicepresidente, y le dieron, el presidente Maduro le dio a Tarek prácticamente todo el poder económico del país. El mecanismo para lavar dinero se basaba en sobrefacturar usando el comercio. El dinero que lavaban los El Aissami provenía de diversos orígenes. De narcotráfico de mi propio Venezuela, narcotráfico de Colombia, narcotráfico de México, pero también estaban lavando dinero que era proveniente para financiar actividades de Hezbollah. Había un caso muy famoso aquí en Washington de un lavador libanés que se llama Ayman Juma. Juma es un colombiano libanés que tenía una red enorme, uno de los casos más grandes de lavado de dinero en América Latina, de enviando cocaína de América Latina a Europa, usando mecanismos de autos usados en África, vendiéndolo en Estados Unidos para lavar el dinero. Esa red de Ayman Juma está conectada a la red de Tarek El Aissami. A partir del dato inicial de que Feras El Aissami estaba en Uruguay, obtuvimos la información de que vive en esta casa de Carrasco. Como Feras no se mostraba, preguntamos por él en el barrio, pero nadie supo decirnos si el venezolano vivía allí. En Montevideo, Feras El Aissami parece un fantasma, pero en la trama de negocios sucios de su familia ha tenido un rol bien identificado. En mi criterio, él era el operador financiero más importante de Tarek El Aissami. Dicen que él era prácticamente uno de los designados, porque además Tarek El Aissami no solo se encargaba de él, sino que era toda su familia, eran sus primos, eran sus hermanos, o son. La única persona de la familia de Tarek que está mezclado en los tres niveles es Feras El Aissami. Sus otros familiares mayormente están manejando las empresas en Venezuela. Tiene algunos familiares en puestos diplomáticos en otras partes del mundo, Europa y Medio Oriente, que hacen un poco la cobertura política. Feras manejaba los contactos, manejaba las informaciones, sabía cuáles cuentas, cuáles bancos. En la actividad en Panamá estaba muy encima de esa actividad en su momento. Estamos hablando del periodo de antes de 2014. Y el origen libanés de la familia El Aissami explica de dónde surgen los lazos con organizaciones y regímenes de Medio Oriente. El Aissami tiene un ramo de familia que están totalmente vinculados a la historia de Hezbollah, y también son una familia drusa. Son como un clan que son libaneses, y el tío abuelo de él trabajaba para Saddam Hussein. Se consideraba uno de los yihadistas o terroristas más importantes del Medio Oriente. En ese sentido, desde la época de Hugo Chávez se estableció una ruta aérea entre Venezuela e Irán para lo que se denominaron vuelos de aeroterror. Hay un terminal en el aeropuerto Simón Bolívar, que era directamente de unos vuelos donde no se podía comprar pasaje, donde los pasajeros no se veían, que iban y venían entre Caracas, Damasco y Teherán. Ahí viajaban miembros
de Hezbollah y también se sabe que estuvo dando pasaportes a terroristas internacionales y eso fue cubierto también en un especial por CNN en español. Este abogado y policía de carrera ha entregado a CNN una vasta cantidad de documentos que dice prueban que en la embajada de Venezuela en Bagdad se vendían pasaportes y visas. Con pasaportes que he encontrado expedidos a personas vinculadas a lavado de dinero, terrorismo o narcotráfico, que por medio de la embajada de Irak les proveían de un pasaporte venezolano que les iba a permitir viajar libremente por el mundo. Venezuela se ha convertido en el centro en el que todas estas agrupaciones internacionales de lavado de dinero, de narcotráfico y de terrorismo han podido hacer vida y han podido tener la protección. Irán utilizó todo este esquema que se estaba armando para mover sus actores subversivos de Medio Oriente a América Latina. ¿Hasta dónde pueden llegar esos lazos? Bueno, llegan por todos lados, porque Hezbollah, tú sabes, es un grupo terrorista muy particular, es el más grande, es el más rico. Ellos tienen relaciones desde México a Panamá, Colombia, Venezuela y la Triple Frontera. Es imaginable pensar que en Uruguay también. Bueno, claro, hay mucha gente que han sido encontrados en Uruguay. Uruguay, por ser un país, tú sabes, bello, con buena banca, es donde terminan desafortunadamente muchos criminales con mucho dinero. Es como una mini Suiza dentro de Latinoamérica. A todo esto, nuestra investigación buscaba confirmar la presencia de Feras en Uruguay, hasta que una mañana seguimos su camioneta cuando llevó a sus hijos a un colegio privado de Carrasco. Hola, ¿Feras el Aizamí? Soy Alejandro Amaral de Canal 4. ¿Podría hablar contigo un segundo? Y para preguntarte para qué viniste a radicarte al Uruguay. Sabemos que sos hermano de un ministro venezolano y queremos saber... No, pero por televisión no, hermano. Hay acusaciones contra tu hermano internacionales muy duras. Pero eso es él. Y bueno, pero a vos te han vinculado con envío de dinero a Suiza, lavado de dinero por sus negocios. Yo no he escuchado esa noticia. Bueno, han salido en la prensa internacional, en el diario ABC de España, en Estados Unidos. Ajá, pero a mí me involucran, dices tú. Sí, aparece tu nombre. ¿O no? También los involucran a toda tu familia con Hezbollah, todo eso. A ver, pero eso son noticias falsas. ¿Por qué has venido a vivir a Uruguay si tu hermano es un hombre muy poderoso allá en... Somos gente normal, necesitada como todos, ¿no? No tenemos algo especial. Pero ¿por qué elegiste venir a Uruguay? Me gustó el país, yo ya he venido en otras ocasiones. ¿Tenés negocios vos acá en Uruguay? No, ninguno, para nada. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy abogado en Venezuela, realmente. Sí. Exacto, de unas empresas allá. ¿Tú manejás las empresas de tu hermano? No, vale, para nada. Y que por eso se había habido lavado de dinero, envío de cuenta de 20 millones de dólares a Suiza. ¿Tenés cuentas en Suiza o algo de eso? Puedes averiguarlo, ninguna. Tú viniste a vivir acá además a una casa muy costosa acá en Uruguay, en Cooper y Mones Rosas vivís vos. Por ahí cerca. Pero nosotros lo sabemos, que vivís ahí. Ya, ahí. ¿Pagás un alquiler alto? ¿O no? Para nada. ¿Compraste esta camioneta? No, tampoco. La pregunta que queda sin contestar es por qué Feras el Aizamí se radicó en Uruguay. Feras el Aizamí ya tiene vínculos fuertes con Hezbollah y con Irán mediante su contacto desde Venezuela, que había una alta presencia de la inteligencia de Irán en Uruguay. Después del atentado de la AMIA, Irán ha traspasado mucho su inteligencia de Buenos Aires a Montevideo. Si él podía estirar ese contacto con Irán en un país como Uruguay, donde ya hay una presencia de inteligencia iraní que es fuerte. Eso sería una pregunta que yo no te puedo contestar, pero sería una sospecha que las autoridades de Uruguay deberían responder. Y también surge la interrogante de cuál es el peligro de la presencia de Feras el Aizamí en nuestro país. Sería pésimo para Uruguay, para el sistema financiero. Él principalmente es un financista. Sabe cuentas secretas, sabe cuentas congeladas, sabe cuentas protegidas, sabe cómo mover dinero, sabe evadir. Yo dudo mucho que la familia de El Aizamí se meta a realmente armar, a bombardear Uruguay. Sí se meterán en lavado de dinero, definitivamente, sí infiltrarán el sistema financiero, sí infiltrarán la comunidad,
y eso le hará mucha mala fama a Uruguay. Lo que tenemos que tener la tranquilidad todos los uruguayos es que acá no se puede lavar dinero, porque ha sido reconocido el Uruguay como el país más seguro de la región. Luego los entes con los cuales ellos se meten y la gente con que ellos se relacionan terminarán perjudicados, criminalizados y corren riesgo de que les quiten o sus negocios o terminen como un testaferro sancionado. Y que las instituciones financieras en Uruguay deben tomar mucha atención al dinero que llega de Venezuela, posiblemente de Feraz o testaferros. ¿Son violentos los El Aizami? Bueno, sí, que no se te olvide que el Aizami es parte de un régimen donde tú has tenido más de 8.000 personas matadas fuera del margen de la ley, miles y miles de casos de torturas, cientos de prisioneros políticos. Es un régimen muy violento que matan a la gente. Así que vos no tenés nada que ver con Hezbollah, lavado de dinero. ¿Qué se dedican a hacer ustedes en Uruguay? Hola, ¿qué tal? Sí. Esperanza Arellano sos vos. Sos la dueña de esta camioneta. Está. Y sos la que alquilaste la casa de Cooper y Mones Roses. Bueno, por eso, hace un rato me lo negabas. ¿Por qué ocultarse? Pero Mones Roses no, ya va. No te estoy negando, porque tú pones palabras en mi boca, ya te he dicho. Es en Cooper, esquina Mones Roses. Exacto. Bueno, pero hace un rato me dijiste que tenés cédula uruguaya también. Seguramente lo sorprendiste, ¿no? Porque sabías más de él, seguro, que la inteligencia uruguaya, que la policía de nuestro país, ¿no? Pero sí, tenías toda esa información a la que, por supuesto, arribamos después de mucho tiempo de investigación, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Es una incógnita, pero una incógnita con sospechas bastante turbias en cuanto a la presencia de este venezolano acá. Repito, es el hermano de quien hasta el mes de junio fue el vicepresidente de Venezuela y con todas esas connotaciones, ¿no? Vinculaciones con el narcotráfico, con el lavado y hasta con Hezbollah, el narcoterrorismo, como tantos venezolanos nos lo decían. Recibimos el dato de que Feraz El Aizami estaba en Uruguay hace un mes y medio, ¿verdad? El 30 de agosto lo recibí, el 30 de agosto. Y a partir de ahí, bueno, pudimos acceder a registros que nos daban cuenta de que había obtenido una cédula de identidad. Eso quiere decir que obtuvo una residencia provisoria en Uruguay. También supimos que vivía en una casa alquilada en la esquina de Cooper y Mones Roses, y es una casa que en otros tiempos fue rentada por la Embajada de Estados Unidos para algunos de sus funcionarios, lo cual tiene ciertas características, tiene cierta seguridad, tiene cámaras, tiene un muro alto que impide ver lo que pasa desde la calle, ¿no? Sí, de hecho veíamos que era muy difícil acceder, por eso también las dudas que teníamos, si estaba allí o no estaba allí. Sin embargo, en las horas de guardia que hicimos, un día pudimos ver esa camioneta blanca, ¿no? Sí, y ahí fue que al investigar la matrícula, vimos que estaba a nombre de esa camioneta de Esperanza Arellano. La mujer. Y cuando entramos vimos que era su mujer, que tenía un número de cédula bastante cercano, que tenía residencia, que tenía un certificado de vecindad que extiende la policía, que era en esa misma dirección. Y bueno, a partir de ahí confirmamos que en ese lugar vivía de esa forma. O sea que tiene cédula él, tiene cédula la mujer, sí, ¿no? Tiene la residencia. Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que le den la cédula a cualquiera? ¿Qué se responde a eso, ¿no? ¿Cómo se le da la cédula a una persona con este prontuario? Bueno, los venezolanos forman parte del Mercosur, ¿no? Entonces llegan acá, muchos tienen muchas dificultades, hacen colas en las embajadas. Patricio hizo un informe sobre esas dificultades, pero bueno, él obtuvo esa cédula y esa residencia provisoria que después en 2 años podrá confirmársele o no. Decíamos también que en esa casa de Carrasco, él pagó un año de alquiler por adelantado, ¿verdad? Sí, pagó $48.000 por una transferencia bancaria a través de un banco, una cuenta de un banco de Venezuela a un banco privado de Plaza de acá de Uruguay, ese giro. En algún momento le preguntábamos si tenía cuentas en Suiza, como se denunciaba. Sí. Bueno, en algún momento él barajó la posibilidad de pagar a través de Suiza
pero al final la operación la hicieron a través de esa cuenta del Banco Venezolano. Ah, para pagar el alquiler, decís Para vos. pagar el alquiler, sí. Está bien. Hablamos de montos muy importantes. A ver, $48.000 seguramente no sea nada para él. Para muchos de ustedes sí, es mucha plata pagar por adelantado. Los que llegan acá. Ni que hablar, pero sí pudimos saber que Feras tuvo la intención de invertir mucho más, alrededor de $1 millón aquí en Uruguay, ¿no? Sí, él auscultó la posibilidad de comprar propiedades para ponerlas en alquiler, pero bueno, después esa operación quedó en la nada, pero tuvo la intención y lo barajó. Bueno, como veíamos entonces, después de hacerle guardia, identificar la camioneta, pudimos seguirlo, era el momento que estaba llevando a los hijos al colegio y en ese momento fue cuando lo abordaste y pudiste hacerle esas preguntas. Las respuestas, la verdad que dejaron mucho que desear, pero tenemos novedades de último momento. ¿Qué ocurrió desde el día en que le diste la captura la semana pasada? Bueno, lo que sabemos es que después de ese día, hasta las últimas horas, no volvió a mandar a sus hijos al colegio. No los borró del colegio. No sabemos si se fue del país o no, o si simplemente se guardó un tiempo. Pero ya no los volvió a mandar por estos días, se está cubriendo. Sí, tomando precauciones. Vas a saber si está hoy acá o no. Sí. ¿No? Ahora, ¿qué dicen las autoridades uruguayas sobre la presencia de este señor en nuestro país? Yo pude hablar en el día de ayer con el vicecanciller, Ariel Bergamino, que me dijo que se enteraba por mí de que este hombre con estas características estaba en Uruguay, que habían llegado en los últimos tiempos muchísimos venezolanos, lo cual es suelto, pero que él no podía saber quiénes eran todos los que llegaban, que se iba a informar. Y sobre la necesidad de estar alerta sobre estas actividades, bueno, él me dijo que le correspondía a instituciones como Interpol. De repente, claro, este hombre no está buscado por Interpol porque Venezuela no va a emitir una alerta, donde gobierna su hermano no va a emitir una alerta para que lo capturen. Claro. Así que por ahí anda, puede andar libremente, digamos, por Uruguay. Sí, puede andar libremente, pero escondiéndose o tomando los recaudos del caso, como pudimos ver. Por algo las evasivas de las respuestas que te daba, ¿no? Ahora bien, vamos con algunos de los mensajes que estuvieron llegando, Fernanda. Ana María dice, Uruguay es la Suiza de Latinoamérica, decía una venezolana. No, señora, con todo respeto, somos los pelotudos que abrimos todas las fronteras para los criminales. Por todo grueso. Es el sentimiento de muchos, ¿no? Y Gabriel nos dice, y para sacar vista en Estados Unidos te hacen preguntas como si fueras terrorista y te averiguan hasta el ADN. Acá entra y sale cualquiera, inmigraciones, está pintada el agua. Por supuesto que también hay muchas suspicacias, yo estaba viendo recién en Twitter, en las redes, y es lógico que la gente piense mal. ¿Por qué? Porque es claro que la postura que ha asumido el gobierno uruguayo en relación a Venezuela y deja mucho que desear, ¿no? No ha condenado cosas que otros países de la región sí han condenado duramente. Es como que le tiembla el pulso a la hora de llamarle dictadura a lo que claramente viola los derechos humanos de todos los venezolanos, ¿no? Y entonces en esa suerte de connivencia hay quien se especula con la posibilidad de que se le esté haciendo algún favor, sobre todo a personas vinculadas al gobierno venezolano. Seguimos en vivo con más Santuiceña a las 12 de la noche y a pesar de lo tarde las redes están explotando con la presencia de este venezolano tan peligroso en Uruguay, un misterio, hermano de quien hasta el mes de junio era el vicepresidente de Venezuela, quien hoy es ministro y con vinculaciones con el narcotráfico y hasta con Hezbollah. Muchos dicen, pero ¿cómo puede ser? Recién Pablo Fernández le preguntaba al bicho, ¿pero vos Pergamino de Cancillería te dijo que no tenía ni idea? ¿Dijo eso? No tenía ni idea. Me dijo que se enteraba por mí. Entonces están pintados y hay otros que dicen algo similar. Dice, pero ¿cómo puede ser? Asusta y preocupa que un programa de televisión como lo es Santuiceña sepa y haga más que el Estado uruguayo. Uno de los mensajes que llegan en Twitter. Hay otro mensaje de Juan José Malvares Medina que va en el sentido de la suspicacia que vos planteabas hace un rato. Santuiceña, algún día vamos a saber el porqué del silencio del gobierno sobre Venezuela. Vamos a poder investigar los negocios, cosa que habilitaron en el Parlamento. Es cuestión de tiempo. Cada vez más turbio, pone. Con Venezuela pasan cosas raras, ¿no? Porque entra un venezolano con esta ficha como quiere y se va a Venezuela el Pato Celeste como quiere también, ¿no? Hay uno que recuerda eso. Pregunta si no lo vieron entrar en la casa de la Isamía, el Pato Celeste. No lo vimos, pero capaz que estaba adentro. Bueno, también nos están viendo venezolanos que viven acá. Ajá. Adela nos escribe, aquí estamos todos viendo el programa. Qué lástima que los venezolanos que nos vinimos aquí sin nada y ellos andan forrados en dinero y viviendo felices. Bueno, justamente hablando
hablando de la realidad de Venezuela y para todos los venezolanos que están viendo, ellos lo saben de memoria, ¿no? Más que nada para los uruguayos. Ahora vamos a profundizar en esa realidad que ha motivado una denuncia frente a la Corte Penal Internacional de distintos países, no así Uruguay, que no quiso acompañar esa denuncia, con polémicas declaraciones del ex canciller y hoy secretario de la OEA, Luis Almagro. Y en el medio de todo esto, ¿cómo juega Feras El Aizami, ¿no? Feras, ¿no? Feras El Aizami. Estamos viendo la pronunciación, si es Feras o Feraz. ¿Algunos le dicen Feraz? Lo he escuchado de distintas maneras hasta que me apoyé en un colega y amigo venezolano, periodista, que me dijo Feras El Aizami y juego con él. Podés decirle todo él, pero no le pronuncies mal el apellido a este, que ahí sigue. Me caliento. Ahí sigue. Vamos con la segunda parte del informe sobre este peligroso venezolano en Uruguay, porque todo se sabe. Pese a las variadas sospechas y temores sobre lo que puede estar haciendo Feras El Aizami, hermano del ex vicepresidente de Maduro, no sabemos a ciencia cierta por qué eligió Uruguay para radicarse. Él nos dio un argumento muy básico e insuficiente. ¿Por qué ha venido a vivir Uruguay si tu hermano es un hombre muy poderoso allá en... Somos gente normal, como todos, ¿no? No tenemos algo especial. Pero ¿por qué elegiste venir a Uruguay? Me gustó el país, yo ya he venido en otras ocasiones. Lo que sí sabemos es que a juzgar por las posiciones que ha asumido Uruguay en relación a Venezuela, nuestro país no les debe resultar muy hostil a los El Aizami. No aplaudimos lo que sucede en Venezuela, ¿no? Tampoco hostigamos a Venezuela con una comunicación cada 15 días. Una muestra de ello es que el mes pasado Uruguay no adhirió a la denuncia contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, como sí lo hicieron varios países del Cono Sur. Nosotros nos enteramos de esta decisión por los medios de prensa. No fuimos ni avisados, ni consultados, ni participados, ni invitados. ¿No quiere compartir su opinión si hubiera ido? Es un excelente ejercicio contrafactual, sí, ¿no? La realidad es como es. Pero más allá de que el vicecanciller no quiso responder qué hubiera hecho Uruguay si le hubieran propuesto sumarse a la denuncia que promovió la OEA, el presidente Tabaré Vázquez fue claro en que no la acompaña y así lo expresó cuando fue abordado por una periodista venezolana unos días después en Nueva York. Yo tengo familiares que han vivido en Venezuela. Entonces lo menos que puede hacer un país como Uruguay, un país de migrantes, es recibir con los brazos abiertos a quienes lleguen a nuestro país por distintas circunstancias. Y justo porque tiene familia en Venezuela, ¿qué es lo que más le preocupa Uruguay, de lo que yo no está voy a pasando? hablar de los temas internos de Venezuela, señor, usted no se dio cuenta. No, pero como aquí lo están no se dio haciendo, cuenta que no lo voy a hablar. hay 5 Le países voy a de la región responder que a la firmaron una señora. carta para la Corte Penal para enjuiciar a Nicolás Maduro. Y son nosotros países. no lo acompañamos. Y la razón, si pudiéramos Señora, conocerla. Bienvenidos los inmigrantes venezolanos que lleguen. Fue Carla Angola, una venezolana radicada en Miami, la periodista que cuestionó a Vázquez en Estados Unidos. Y días después explicó a Santo y Seña por qué lo hizo. Él llegó para hablar de los avances de Uruguay en materia de salud y él estaba muy orgulloso y él quería concentrarse en ese tema, pero no podíamos perder la oportunidad de increparlo, cuestionarlo, sí, porque Uruguay no ha sido más firme para condenar la dictadura en Venezuela, porque Uruguay no ha sido más firme para condenar la dictadura en Venezuela. Lo que lo incomodó desde un primer segundo fue por qué no apoyar el informe de Luis Almagro, quien ha hecho uno muy específico de 400 páginas y con el cual se ha llevado a la Corte Penal Internacional de Nicolás Maduro. Realmente se enfureció. Yo no voy a hablar de los temas internos de Venezuela, señor, usted no se dio cuenta. Creo que es un tema más de orgullo del partido, de ver a Almagro como una especie de traidor. Esa pugna que hay interna de la izquierda, entre comillas, en Uruguay, ha estado por encima de la violación de los derechos humanos. Por su parte, Tamara Sujú, una abogada y activista venezolana por los derechos humanos radicada en República Checa, fue quien presentó la denuncia original que luego, junto a otras acusaciones, fue tomada por la OEA para imputar al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Varias organizaciones iniciamos una denuncia en la Corte Penal Internacional
La mía en específico es sobre torturas sistemáticas en Venezuela, la presenté en julio del 2016 y está actualizada al día de hoy con más de 420 víctimas directas torturadas, testimonios de torturas que implican detención arbitraria, violencia sexual, desaparición forzada y que podrían sumar aproximadamente más de 900 personas torturadas. Pero la acusación de la OEA agrega otras denuncias, además de la de Tamara Sujú. Pero además de eso, la represión sistemática que tiene el régimen venezolano con el hambre, con la falta de medicinas y con las ejecuciones extrajudiciales que han sucedido en Venezuela. Yo creo que no hay nadie coherente mentalmente que no entienda que hay una dictadura, que hay un régimen que además tiene la confabulación del crimen internacional, del narcotráfico, de la guerrilla de Colombia, y creo que Tabaré quedó descubierto en esa conversación. Y nosotros no lo acompañamos. Y la razón, si pudiéramos conocerla. En Venezuela, en tanto, la oposición espera que el gobierno uruguayo se pronuncie contra el régimen de Maduro. Creemos que el gobierno de Uruguay puede hacer mucho más con respecto a resolver el conflicto que está en Venezuela. Todavía están a tiempo de avanzar hacia una posición contundente contra la dictadura venezolana. Y el pasado 14 de septiembre, el secretario general de la OEA y ex canciller uruguayo Luis Almagro fue aún más allá. Para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. Almagro explicó luego que esas declaraciones fueron mal interpretadas y que solo aludió a medidas dentro del derecho internacional. Lo que afirmábamos tenía que ser interpretado en perfecta consonancia con el derecho internacional, el respeto y promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pero igualmente, sus dichos repercutieron duramente en el gobierno uruguayo. Lo que ha planteado Almagro es absolutamente contrario a la vocación nacional. Si hay alguna palabra que el Uruguay detesta, es la palabra intervención. Porque además eso lo único que trae es una consecuencia de sangre y de muerte. Y el Partido Comunista pidió la expulsión de Almagro del Frente Amplio, lo que generó una dura respuesta del secretario general de la OEA a sus excompañeros. Defienden dictaduras, defienden opresión, defienden represión, defienden tortura, defiendan a los torturadores, defienden a los asesinos, defienden a aquellos que violan a los presos políticos. Eso es lo que están defendiendo. Por favor, no sean ridículos, no sean imbéciles, Y a todo esto, los venezolanos quieren que el resto del mundo ejerza una fuerte presión internacional sobre Maduro antes de llegar a una invasión militar. Yo no quiero que a mi país llegue un ejército internacional. Yo quisiera que esto tuviera una resolución diferente. Yo quisiera que Nicolás Maduro, presionado por además verse aislado en un mundo que no lo quiere, que lo siente ilegítimo, que lo sanciona, que lo cuestiona en todo escenario internacional, desistiera de seguir haciendo tanto daño y de seguir destruyendo un país. Estados Unidos también ha hecho todo lo que ha podido hasta el momento, sin descartar, como me decía en esta reunión de la ONU, el propio presidente Donald Trump, cuando yo le preguntaba, bueno, todas las opciones siguen sobre la mesa, sí, las débiles, las más suaves, las más fuertes, y tú sabes a lo que me refiero con las más fuertes. ¿Hay una posibilidad de intervención armada? Yo siento que existe, siempre existe. No deja de ser paradójico que un gobierno de izquierda no condene la tortura de un régimen cuyos relatos son tan similares a los que sufrió la propia izquierda en Uruguay. La forma en cómo los están ahogando con heces, los golpean a tal punto de que los hacen defecar y con sus propias heces los ahogan con bolsas plásticas. El uso de la electricidad de forma indiscriminada hasta hacerle reventar las uñas de los pies, tenerlas durante horas y días amarrados en la silla sin permitirles ir al baño por 7, 8 días, haciéndose encima sus necesidades. El 90% de las víctimas de tortura han sufrido violencia sexual. No solamente está siendo torturada el que está preso y sometido a la justicia por el régimen venezolano, sino cuando no consiguen a la persona, van por la familia
Van por las esposas, por los hijos, por los primos, por los novios, se los llevan, los torturan en centros clandestinos dentro de Venezuela por 2, 3 o 4 días o hasta una semana y después los sueltan en las calles. Lo que yo he recibido los últimos 6 meses, yo nunca lo había visto en Venezuela en 20 años que tengo recaudando torturas. Yo nunca lo había visto en Venezuela en 20 años que tengo recaudando torturas. Y entre los principales acusados por instigar la tortura en Venezuela está Tarek El Aizami, cuyo hermano Feras se convirtió en un nuevo residente provisorio de nuestro país. Él es uno de los grandes perpetradores, inductores de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Hay acusaciones contra tu hermano internacionales muy duras. Y bueno, pero a vos te han vinculado. Es que Tarek, además de haber sido ministro del Interior y Justicia de Chávez, como gobernador del estado de Aragua, estuvo al frente de la violenta represión de manifestaciones, incluso con colectivos armados que respondían a él. Y como vicepresidente de Venezuela, tenía a su cargo la Policía Política del Servicio de Inteligencia Bolivariano y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La familia Tarek El Aizami tiene muchas cuentas que rendir cuando haya justicia en Venezuela. Ellos están de alguna manera implicados en todo lo que significa la narcotiranía venezolana. La narcotiranía venezolana. Está sancionado por Canadá, por el gobierno de Canadá, y está sancionado por la Unión Europea por haber sido copartícipe de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y mientras Uruguay no se suma a la condena internacional, los venezolanos miran con desconfianza a nuestro gobierno. Lo que me genera es dolor, porque sé que el pueblo uruguayo es un pueblo de gran corazón y no se debe sentir identificado en este momento con el actuar de quien en este momento dirige el poder. Desde el presidente Mujica hasta el actual han sido muy benévolos, complacientes. Nosotros los venezolanos nos llamamos tibios. ¿Qué más tiene que pasar con los venezolanos para que gobiernos como el de Uruguay llamen a la dictadura dictadura? La verdad que es indignante cuando uno escucha esos testimonios sobre la situación que están padeciendo los venezolanos, las torturas. Bueno, lo decías en el informe, ¿no? ¿Quién es más que precisamente la gente de izquierda de nuestro país sufrió eso cuando estamos bajo la dictadura en Uruguay? Y ahora con este silencio cómplice no se anima el gobierno de izquierda a denunciar lo que está pasando. Cuando Bolsonaro gana en Brasil son los primeros en decir, ¡ay, terrible! Sí, todo lo que quieras con Bolsonaro. Pero entonces si mirás para un lado, mirá también para el otro. Esa suerte de hemiplegia moral, ese doble discurso, que lo que termina denunciando en definitiva es que no hay coherencia y que lo que más vale para algunos no son los derechos humanos, no son los principios democráticos. Lo que prima es el compañerismo y la afinidad ideológica. Y si es del otro palo, le caemos con todo. Y si es de nuestro palo, hacemos la vista gorda y miramos para el costado. Es pésimo el ejemplo que se está dando, ¿no? Y en el caso de este venezolano en particular, siempre decimos que todo se sabe. Nos preguntamos dónde está ahora Feras, porque es verdad, y llegaron otros mensajes, que sacó a los hijos del colegio, ¿no? Pero acá hay alguien que está escribiendo en este momento y dice, ayer a las 17 horas estaban en el Devoto de Portones. Coincidí con ellos en la zona de las verduras y luego nos tocó la misma caja. La cajera tuvo una demora y los observé porque desentonaban mucho. Además, tengo amigos venezolanos y les reconocí el acento. Y fíjate lo que dice, y esto tiene mucho que ver con una punta que veíamos también en el informe. Estos amigos, hace años ya venezolanos, nos cuentan que el vicepresidente El Aizami, o sea, el hermano de Feras, traía familias enteras a Venezuela con mucha plata de Siria y les conseguía estancias con los cascos más divinos en las zonas más fértiles a precios irrisorios. Claro, dice, los venezolanos aceptan cualquier monto con tal de hacerse de cash y poder escapar. Muy buena la investigación. Bueno, muchas gracias a esta televidente. Y esa es una punta muy interesante, ¿no? Porque hablamos de la extensión de pasaportes venezolanos a ciudadanos del Medio Oriente y de hecho acá en Uruguay ya se han visto casos de esos, como podemos ver a través de sendas notas periodísticas. Por ejemplo, esta del Diario El Observador, que hablaba de la protección de Venezuela a terroristas que repercuten en el Río de la Plata porque se detectaron funcionarios chavistas que hacían caja para Hezbollah y en todas las fronteras de la región ciudadanos iraníes
pasan con pasaportes falsos otorgados por Caracas. Una nota del 2015 también daba cuenta de cómo se habían detectado iraníes en Uruguay, como podemos ver aquí. Ahora, esto que se denunciaba en su momento fue investigado y fue confirmado por la inteligencia uruguaya, ¿verdad? Sí, esta tarde hablaba con el exdirector de inteligencia, José Colman, que me confirmó que a mediados del gobierno de Mujica se habían detectado en Uruguay ciudadanos con pasaportes venezolanos que eran personas que tenían nombres en español, pero no hablaban ni jota de español, o eran personas que tenían nombres árabes y tampoco hablaban ni jota de español, pero tenían pasaportes venezolanos, ¿no? Lo que pasa es que esos pasaportes no eran falsos, eran verdaderos, porque Venezuela los extendía. Claro. Veíamos el informe de CNN que los vendía en Bagdad, pero también los extendían por propia intención del gobierno en las épocas. Claro, ¿por qué? Por los vínculos que hay, que había entre Venezuela y países como Irán. Entonces, en esa ruta, lo que hacían muchas veces eran facilitarles los pasaportes venezolanos para que de esa forma pudieran venir a la región con ese documento, ¿no? Sí, en épocas en que Tarek El Aizami era ministro del Interior, además, y tenía la documentación, la identificación civil a su cargo, como pasa en Uruguay. ¿Y se quedaban acá en Uruguay esos...? Bueno, me decía Colman que la mayoría usaban Uruguay como tránsito, se iban a otros países, porque además el régimen de Mercosur lo facilita. Y él me dijo que elevó un informe al Ministerio del Interior, a ver qué hago. Porque no podía tomar ninguna medida porque no eran falsos los pasaportes. ¿Qué hago con esto?, le preguntó al Ministerio del Interior. Nunca obtuvo respuesta. Y él viajó una vez a Caracas y les preguntó por esa extensión de pasaportes a las autoridades venezolanas y le dijeron, bueno, que ellos tenían una política migratoria que, bueno... A los amigos le daban pasaportes, sí, claro. Pasaportes venezolanos. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, lo jodido acá es lo que hay detrás, ¿no? Claro. Y yo me acordaba de lo que la diputada Graciela Bianchi del Partido Nacional estuvo declarando hace unos días, que generó un revuelo bárbaro, más allá de si a Nisman lo asesinaron o se suicidó, si tuvo algo que ver, alguna célula y demás, pero ella hablaba de células de Hezbollah que operaron desde Uruguay para planificar el homicidio de Nisman. Y sabemos que, más allá de que eso hay que ver si se puede probar o no, no es nada descabellado el barajar esa idea concreta de la presencia de gente de Hezbollah con células presentes aquí, en nuestro país. Bueno, que Colman estuvo trabajando junto a Nisman en esa punta, en esa información, y se detectó acá en Uruguay una casa en la calle Rivera, que era de la Embajada de Irán, y todo eso se estuvo investigando hasta que pasaron dos cosas. Primero a Nisman lo mataron, y después Colman ya no tuvo más, lo sacaron del cargo en una situación que dará para otra investigación de Santillana en otro momento. Bueno, si habrá ollas para destapar. Hasta acá llegamos con este informe. Bueno, pero quiero por supuesto mandar un saludo a los venezolanos que nos están mirando desde Venezuela o de otras partes del mundo, porque nos están mandando mensajes, sabemos que son muchos. Se viralizó la promo de Santo y Seña ya, ¿no? En estas horas previas a la salida del programa. Había portales, incluso medios de comunicación de Caracas, ¿no?, que la estaban difundiendo porque, bueno, le dimos la captura, como estamos viendo acá, ¿no? Venezuela al día, pillaron en video al hermano de Tarek El Aizami en Uruguay, ¿no? Esa es una. Después hay otro, ¿no?, de Resistencia a Venezuela, pillado un venezolano muy peligroso en Uruguay, así define la televisión de ese país al hermano de Tarek El Aizami. Claro, Tarek es el más conocido, repito, fue el vicepresidente y hoy ministro, ¿no? Su hermano es el que descubrimos acá, ¿no? Y un saludo para todos los espías iraníes, que son muchísimos, y dejamos constancia que no nos pensamos suicidar, como ocurrió en el caso de Nisman. Nisman, por favor, ni en joda.